Esta semana en El Visor conoceremos el nuevo disco de Neno y los suyos, No me toques los versos. En principio el concepto de Neno y los suyos iba a ser un disco que iba a hacer yo con mis amigos, iba a llamar a quien me diera a mí la gana, y entonces por eso se llamaba Neno y los suyos, que era como una especie de chiste en cuanto a Neno y sus colegas van a grabar un disco como les dé la gana, y ese era el proyecto, ahí se iba a acabar, se iba a hacer eso y se iba a acabar. Por diferentes motivos, algún amigo se quedó fuera, como fue ser Cuchi y Romero y tal, y entonces bueno, luego me quedé con la cosa de seguir haciéndolo. Y en el trayecto de intentar hacer más canciones con más gente, apareció Silva primeramente y después Salva, y entonces decidimos hacer banda, ¿no? Entonces ya hicimos la banda, ya siguió el concepto, yo quería seguir llamando al Cuchi, al Drogas y a esta peña, al Isi de Caxta, y entonces decidimos hacer el híbrido de, bueno, nos quedamos con banda, pero llamamos a esta peña, entonces hacemos una banda, pero claro, ahora como llamamos a la banda, ya ponerle otro nombre, tal, entonces decidimos un poco entre los tres, dejarlo como Neno los suyos, hacer una banda y hacer medio un disco medio nuestro y otro con la idea que tenía, que traía yo de colaboraciones con los colegas. Entonces ahí está el híbrido y ahí se quedó el nombre de Neno los suyos, que era un proyecto para simplemente un disco. Pero claro, tú cuando haces un disco como hice yo al principio con Neno los suyos era, hostia, tú te lo comes, tú te lo guisas, tú llamas, tú haces tal, y ahora somos tres, ¿no? Entonces es por lo que te digo, es que ya no si llegas a casa, tienes que hacerte la cena tú, ponerte la ropa, hacer no sé qué, no es lo mismo que si estás tres viviendo y mientras uno está haciendo una cosa, el otro lava la ropa, uno hace la cama, el otro hace la tal, y a ti al final solo te toca cenar y limpiar los platos. Es una cosa solo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que repartimos el curro entre todos y es mucho más sencillo todo. Y tener una banda, además, es ser unos colegas que van a tomar una caña, no tú solo en un bar ahí, viendo la tele, que además es un coñazo la tele. Hay una hermandad, hay un trabajo musical que nos da libertad para hacer los arreglos como queremos, con buen gusto, como nos nace a nosotros y formando parte de lo que es el proyecto, de nuestro proyecto. Cada músico que pasa por cada proyecto siempre va a aportar su granito de arena, ¿no? En este caso creo que por ejemplo, Silva le ha aportado unas guitarras muy rockeras, mucho del hard rock americano que le gusta mucho, y a mí también, y que enriquecía mucho las canciones, como las teníamos, digamos, ahí en pañales, ¿no? Y Salva, por otro lado, también, pues es un tío que le mola mucho experimentar y meter aquí sus breaks y sus movidas. Si se pega 30 segundos haciendo lo mismo, le pega un ictus. Y eso también creo que enriquece un poco las canciones y los grooves que hemos ido metiendo en los temas. Entonces, obviamente, yo siempre digo lo mismo, además en cada disco, ya tengamos banda o no, o lo hagan en solitario, que nunca va a quedar igual el mismo disco. Si quitas a un tío y pones a otro, ya sea la guitarra, el bajo, la batería, cualquier instrumento, quitas a un tío y pones a otro, tío o tía, siempre se va a notar, por muy pequeña que sea la manera en la que lo hace, siempre se nota. Creo que en este caso lo bueno de la movida es que nos hemos entendido muy bien, que eso a veces puede que falle, y hay en discos que se nota un poco que la química, esto es como cuando ves a dos actores que hacen una película romántica y dicen no hay química, ¿no? O algo así. Eso creo que se nota un poco en los músicos también, cuando hay o cuando no hay química, y creo que en esta creo que podemos dar clases de química. Sí. Te diría que dos cosas. Te diría que una de ellas es que yo no puedo parar de hacer canciones, porque a veces cuando me aburro, pues cojo una guitarra y luego hacer canciones. Entonces creo que no puedo parar de hacer eso, por un lado. Luego, por otro, me pilló una etapa en la vida en la que no tenía muy claro qué hacer, porque ya te digo que mi proyecto era hacer un disco y se acabó esa película. Me pilló una historia que no sabía muy bien qué hacer. Viajé mucho en esa época a Pamplona. Estuve mucho con la Peña de Marea, sobre todo con el Cuchi Romero y con este tipo de gente. Estuvimos en varios pueblos, conocimos a un montón de gente, en Zuriain, en un montón de peña, que los queremos mucho. Y allí pasaron ciertas cosas que a mí me incitaron a escribir canciones, con cosas que me habían pasado en Pamplona. Entonces también la idea de decir, igual todas estas canciones, que yo creo que en el disco hay 11 canciones y creo que 9 o 8 o 9 hablan de cosas que me han pasado a mí personalmente en Pamplona, los textos. Y entonces fue la cosa de decir, bueno, igual es el momento de empaquetar esto, llamar a la peña que hay que llamar e irnos a Pamplona a grabarlo, hacerlo con gente de Pamplona, grabar el disco en Pamplona y que todo tenga que ver con Pamplona, porque realmente todo lo que contábamos y todo eso era como que tenía que ver mucho con Pamplona. Y ese fue un poco, digamos, el foco que le pusimos. Yo cuando se lo comenté aquí a los chicos,
subir a estar 20 días con los Marea y grabarte un disco y echarte unas risas, tomarte unas cervezas y chupitos. Son cervezas y chupitos siempre. Y venirte con un disco bajo el brazo, producido por Colibrí Día, que te canta drogas, el cuchita, joder, macho, era como, pues claro, todo el mundo me decía, joder, te voy a decir que no, es cachondo. Entonces fue toda una aventura, pero fue un poco el motivo. Yo personalmente no soy el típico tío que habla de amor y te meto 12 canciones de amor y ahí te apañes, ¿sabes? Entonces a mí me gusta siempre variar los temas. Entonces te diría que hay un poco de todo, obviamente, pero si hubiera que unificarlo todo un poco, hay una cosa que sí tiene este disco, que es un poquito de mala hostia en cuanto a la gente que está tanto acerca tuyo como enfrente tuyo, como compañeros de discos apoyando, a veces desapoyando, como digo yo, y todos opinando sobre lo que debes o no hacer con tus canciones, con tu proyecto, con tu música. Uno viene y te dice, ¿por qué no te vuelves con tu grupo anterior? Otro viene y, ¿pero por qué haces este disco menos rockero? ¿Por qué ahora te da para hacer un funky? Y entonces mi frase era siempre, a ver, yo hago lo que me sale de los cojones, dejadme en paz. Y además este disco lo quiero hacer, obviamente, el que más. Queríamos hacer un rap, lo hemos hecho, algo parecido a un rap, que luego los raperos nos van a criticar. Hemos intentado hacer una medio reggae, otra medio funky. Cada tema creo que tiene una personalidad propia que ha salido de Neno, pero no hay como un hilo conductor entre las canciones a nivel sonoro, simplemente es lo que queríamos hacer, como queríamos hacer, en el momento en el que queríamos hacerlo. Pero sí que es verdad que la voz unifica un poco todo el disco, entonces el Colibrí decía, está bien la movida, porque luego sonoramente al final tiene la guitarra ese brillo, el bajo ese tal, y al final unifica un poco todo, aunque aquí estés haciendo reggae, aquí funky, aquí metal, al final todo, y luego la voz sí que es verdad que unifica. Por ejemplo, si te pongo el ejemplo de Marea haciendo una rumba, ¿no? En los mismos clavos o tal, al final ahí unifica, oyes a Cuchi y dices, esto es Marea, ¿no? Entonces creo que ahí creo que tiene razón el Colibrí en ese concepto. Yo en este caso te diría que en el estudio en los sonidos de R5, como anécdota general, te diría que es ir y pasártelo bien. Es como estar en la guardería. Es como ir y te tiran un balón y le juegas y no sé qué. Más que estar grabando un disco, que a veces hay una presión y una historia de ¡guau! Tengo que hacer esto, que te cagas y tal. Esa siempre la hay, ¿vale? En todos los discos, porque tú lo quieres dejar lo mejor posible, ¿no? La llevamos de casa, esa. Claro. No te la imponen allí, la llevamos de casa. Claro. Entonces, esa obviamente está. Pero te diría que en este caso, lo que consigue Colibrí y Chuchín, que son los dos que están trabajando en el estudio, lo que consiguen es que estés un poco como en casa. O sea, es que llegas allí el primer día, ¿qué tal? Me pongo, y es que al segundo día estás como en casa, estás de risas, te ayudan en absolutamente todo. ¿Te gusta que suene más la batería así, asado? Bueno, pues espérate, baja, pum. De repente Colibrí baja y te sube con un ampli para probar con Silva una movida y yo siempre digo, siempre que preguntan esto, siempre digo que yo de repente me he visto así mirando a dos guitarristas que eran el Colibrí y el señor Carlos Silva, y los veía como si, como los dos niños eligiendo caramelos en una tienda, lo mismo, ¿sabes? Pasándoselo de puta madre, disfrutando de la movida, más que tener una presión de que están grabando un disco, era guay, ¿a qué le meto este pedal? Aquí está guay, ¿y a mí qué haces esto? Tal, y era como verlos y decir, joder, qué guay, tío, qué maravilla, qué envidia. Cuchi preguntó dos cosas. La primera, oye, ¿pero ya tenéis nombre para el disco y tal? Y recuerdo que le dije yo, sí, se llama No me toques los besos. Y dijo, hostia, ¿cómo mola tal? Y dijo él, ¿y portada tenéis? Y dije, hemos estado mirando alguna, pero no tenemos nada claro. Entonces se levantó, no sé si cogió una cerveza, no sé qué hizo, y volvió, estamos hablando de 4 segundos, creo, y dijo, yo me la imagino sin camiseta y con los nombres de las canciones escritas en el cuerpo, como que esto lo llevo en la piel y esto no me lo toca nadie. Y nos miramos los tres y dijimos, pues una cosa menos de la que vamos a pensar en este disco. Así que la idea es de Cuchi Romero, de hecho lo ponemos en el disco, y nos pareció muy buena. Y cuando terminas un disco creo que te quedas vacío en ese momento en el que has terminado ese trabajo y estás enfocado en ese trabajo, ¿no? Imagínate que tienes una idea para una canción más, pero en ese momento cuando ya te enfocas en esas 11 que vas a grabar, esa 12ª ya no se queda fuera del proyecto, no piensas en ella y tal. Seguramente en el momento en el que lo terminas, llegas a casa y te relajas y tal, sí que empiezas a decir, ah, mira, pues
tengo esta otra idea, o podríamos haber hecho esto, yo que sé, y entonces te viene bien. Pero en el momento que te enfocas en el disco, creo que te enfocas en eso solo y ahí vuelcas toda la energía y te vacías ahí, ¿no? Sí, yo me quedé muy a gusto después, luego siempre ves cosas y dices, esto podría haberlo hecho así, podría haberlo hecho así, pero cerrado, Sí. pero seguimos con hambre de hacer más cosas porque vendrán más cosas. Pero Sí, claro. Y ya estamos pensando igual de hecho ya estamos en una canción nueva y cosas, pero obviamente ya como que lejos, venga, ya cuando empaquetemos otra movida la vemos, pero de momento como que estamos en esto. Pero te diría que sí a las dos cosas, como que te vacías en ese momento, pero enseguida estás ya otra vez rumiando cosas, porque al final esto de la música también pues va de divertirte y creo que tiene que haber cosas nuevas, algo para divertirte, ¿no? O sea, si no... Pues nada, somos Neno y los Suyos y os invitamos a escuchar nuestro próximo trabajo, No me toques los versos, a toda la peña que escucháis El Visor y a la peña que sabe quiénes somos Neno y los Suyos, que debéis ser mamá. Si quieres enterarte de las novedades del canal, suscríbete a Devon TV. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y dale like y comparte para llegar a muchos más amigos. 3 sencillos pasos para llegar mucho más lejos.